Hay una voz importante que debe ser escuchada. La voz del caficultor. Aquí comienza este programa en el que los caficultores son los protagonistas. La voz del caficultor. Bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes, todos los que sintonizan este medio radial. Un gusto para mí poder saludarlos en este nuevo espacio que hemos querido denominar La Voz del Caficultor. Un espacio para compartir temas de interés para los productores de café, pero también para la comunidad en general en los municipios que tienen esa vocación cafetera. También saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de los medios digitales, a través de las redes sociales. La Voz del Caficultor es un espacio para comenzar a compartir esa agenda, ese programa de la unidad cafetera, donde vamos a abordar esos temas que son fundamentales para el desarrollo de la caficultura. Vamos a hablar de cooperativismo gremial cafetero, es el tema que nos ocupa en este primer programa, pero también vamos a hablar de aquellos temas que son fundamentales para el futuro del gremio. Vamos a hablar de comercio justo, de empalme generacional, de transferencia tecnológica al sector cafetero, de la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de esos mecanismos de comercio justo. Vamos a seguir hablando o vamos a comenzar a crear una agenda para fomentar el empalme generacional que es tan importante para el desarrollo del sector cafetero y, cómo no decirlo, vamos a hablar de la necesidad de generar procesos de contextualización, de renovación de la institucionalidad cafetera, un tema que siempre será importante, pero por esa época donde estamos hablando de las elecciones cafeteras, pues es fundamental pensar cuál es la institucionalidad que tenemos hoy y cuál es la que queremos, y con toda seriedad abordar esos temas. Así que bueno, contarles entonces que el estilo de este programa va a ser un programa enmarcado dentro de los postulados de la comunicación comunitaria o comunicación para el cambio social. Quienes me conocen saben que no soy experto en comunicación, pero me parece fundamental que exista una conexión, un canal de difusión e información para que los líderes gremiales y los productores, la base cafetera, pues estén realmente en contacto y podamos avanzar en la comprensión de aquellos temas que son de importancia estratégica para el desarrollo del sector cafetero, un sector sumamente importante para el desarrollo de Colombia. Bueno, les mencionaba que hoy vamos a hablar de cooperativismo cafetero, y este tema es sumamente importante entendiendo el contexto o la coyuntura que enfrentamos en el suroeste lejano, todo lo que hemos vivido en los últimos años a partir de ese 30 de octubre de 2019, cuando nos dimos cuenta de la situación que enfrentábamos en la cooperativa de caficultores de Andes, que aprovecharé pues para contarles que hay una posibilidad sumamente interesante con respecto a esa cooperativa. Pero antes de contarles eso, pues decirles o recordar la importancia del cooperativismo en Colombia. En Colombia existen más de 5.000 entidades de carácter solidario, y en Colombia existen en el sector cafetero más de 30 cooperativas. Algunas con situaciones de dificultad, de crisis, hay que decir que la nuestra no es la única, eso es lamentable, pero el cooperativismo gremial cafetero desde 1960 se ha venido consolidando y con muchos altibajos se ha convertido en un ejemplo de lo que puede ser el empresarismo social, y la cooperativa de Andes, vale la pena mencionarlo, llegó a ser en 2018 la más importante cooperativa de caficultores del país. Después de decir esto, pues también, digámoslo, que darles una información, que es una información importante para los caficultores de toda esta región, es, digámoslo, pues como el mensaje que quiero también que quede en este programa. No tendría sentido hablar de cooperativismo gremial cafetero y no compartirles a ustedes cuál es la situación actual, para que ustedes puedan también en los municipios como Jardín, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, y también si nos sintonizan en el Carmen de Toto Chocó y claro en el municipio de Andes y sus corregimientos y veredas, es importante que sepan que hoy tenemos elementos de análisis técnicos y objetivos para que podamos fundar la esperanza de frenar el proceso de liquidación. Hace unos meses o hace ya algunos días, en unos debates en la Comisión Cuarta del Senado y también en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, exponíamos las irregularidades que para la fecha considerábamos eran bastantes y que nos llevaban a repensar o a replantear que el proceso de liquidación que se inició en Andes estaba basado en una interpretación y en un análisis equivocado de la real situación financiera de la empresa. Les explico en términos simples. Nosotros llegamos al convencimiento que en Andes se habían contabilizado las deudas de futuro
de manera distinta a la forma como se contabilizaron esos instrumentos financieros en otras cooperativas del país. Así lo dijimos y lo ratifico en este espacio radial, y en eso no nos equivocamos. Hoy tenemos la constancia, la certeza. Lo que estoy diciendo está basado en documentos, en análisis técnicos hechos por expertos en materia financiera y también en materia jurídica, que hoy me permiten decirle a los caficultores y a todos los oyentes, a quienes nos sintonizan, que la cooperativa de caficultores de Andes puede hoy frenar o debería hoy frenar el proceso de liquidación. Es un informe que deberá enviársele a la Superintendente de Economía Solidaria o a quien asuma esta cartera en este nuevo gobierno que empieza. Se lo dijimos a la Superintendente en los 2 debates, que considerábamos que era un caso de atropello en contra de los 3.800 asociados de la cooperativa de Andes, cuando en otras cooperativas se contabilizó de forma distinta todo este proceso de los futuros. Y también se lo dije a la Superintendente, y tenemos elementos de análisis porque hemos dedicado tiempo a comprender esta situación. Tenemos suficientes elementos que nos llevan a concluir que la Superintendencia de Economía Solidaria no está cumpliendo las funciones que le asigna o que determina el decreto 186 de 2004, que es el que reglamenta cuáles son esas funciones de inspección, vigilancia, control que debe ejercer la Superintendencia de Economía Solidaria. Es bastante lamentable poder decir hoy, o tener que decir hoy, a la base social, a los caficultores del suroeste de Antioquia, del departamento y también del país, que estamos en manos de una Supersolidaria que no está desarrollando de manera correcta y adecuada sus funciones, y que en el caso de Andes vamos a poder demostrar que se implementó un criterio antitécnico y antijurídico que fue el que condujo a la liquidación de esta importante cooperativa. Y hoy tenemos elementos para exigirle, pedirle por todas las vías que sean necesarias, pero claramente agotando la vía del diálogo y la concertación. Tenemos elementos suficientes para pedir a la Superintendencia que frene el proceso de liquidación y poder nosotros retomar el proceso de reestructuración de la cooperativa, haciendo viable el acuerdo con los acreedores, y de esa manera pues poder fundar, digamos, la esperanza de salvar la cooperativa de caficultores de Andes, y con esto los aportes de los asociados, y esto pues claramente sería pues el mayor logro hoy para estas miles de familias que saben, que reconocemos la importancia de esta entidad de economía solidaria. Vale la pena entonces también mencionar que vamos a trabajar para que se generen acuerdos. Esto es un tema que también importa bastante a los caficultores. Se generen acuerdos que sean, digámoslo, viables en términos jurídicos, en términos económicos, para que los caficultores que tienen hoy millones de kilos comprometidos en entregas de café a futuro puedan honrar esos compromisos de manera, digámoslo, equilibrada, teniendo en cuenta que si retomamos el acuerdo con los acreedores, pues claramente este acuerdo también incluiría a la Federación Nacional de Cafeteros, y en la medida que logremos un acuerdo para hacer viable la cooperativa, pues esto también, digamos, lo que necesitará del compromiso de quienes tenemos contratos a futuro, de quienes tienen en mayor o menor medida esos compromisos, porque estamos considerando que quienes tienen esos compromisos, en su mayoría que se han venido acercando a pagar a la cooperativa, tienen la voluntad, y lo que debemos generarles es las condiciones, las garantías para que estos puedan cumplir con esos compromisos y de esa manera contribuir con el proceso de recuperación de la cooperativa de caficultores. Lo que estoy diciendo y la posición que estoy compartiendo con ustedes es bastante clara. Hace unos meses también le escribimos a la Federación Nacional de Cafeteros, donde dejamos constancia de lo que estoy diciendo, que lo que estábamos buscando era acuerdos equilibrados con un fundamento técnico y económico, y que lo que queríamos era crear una mesa de trabajo para poder llegar al mejor arreglo posible, y en ese orden de ideas pues hemos sido coherentes, y hoy estamos llegando al sano convencimiento que no se tenía y hoy todavía no se tiene la comprensión del problema de futuros, en tanto es claro, y también lo dijimos en los debates, que el caso de Andes no es un caso aislado. Hoy está en riesgo el cooperativismo gremial cafetero porque se sobreexpuso al riesgo a las cooperativas, porque los gerentes no midieron el límite de sus facultades y porque esos instrumentos no están bien diseñados para poder sortear los desafíos inherentes a la producción agrícola. Eso no es un invento mío, ya existen suficientes, digamos, elementos técnicos de análisis. Hay especialistas en materia financiera, economistas, personas que conocen del mercado de café, que ya hoy pueden sacar esa misma conclusión, de manera que lo que les estoy contando acá pues tiene bastante fundamento.
Cobra relevancia esto porque, bueno, si estamos hablando de fortalecer el cooperativismo gremial cafetero, pues tenemos realmente que blindarlo. Tenemos que ser capaces de fomentar procesos de reeducación de los asociados a las cooperativas. Y si vamos a hablar de reestructurar y hacer viable nuevamente esta cooperativa de Andes, tenemos que pensar cómo nosotros podemos garantizar que no solo con una reforma de estatutos, sino con un cambio de la concepción de lo que es una cooperativa, pues podamos participar con mayor capacidad de controlar, de vigilar y de hacer viable de forma eficiente estas entidades. Yo diría que eso es importante, si de ser coherentes con todo lo que ha pasado, pues en Andes se trata, y tenemos que visionar un modelo de economía solidaria que realmente responda a los desafíos de los productores, que realmente les garantice la transparencia, y esto dependerá de cada uno de los que somos asociados a estas entidades. Esa es la invitación, para que no permitamos que unos cuantos sean los que tomen las decisiones y podamos nosotros empoderarnos, y que cada asociado, no importa si está en una vereda, en un corregimiento, pueda ejercer el derecho de inspección, pueda participar de forma activa en las reuniones informativas, que estas no sean pan y circo, que podamos defender con un criterio y de manera coherente principios del cooperativismo, y quizás uno de los más importantes, la autonomía y la autogestión. Que las cooperativas no sean supeditadas ni a la federación, ni a ningún actor político, ni a una alcaldía de turno, que podamos defender la autonomía de estas entidades en bien de los productores, considerando que son empresas que cuesta décadas construir, pero que, como pasó en Andes, destruir un proceso de esos tan importante puede ser cuestión de una mala administración, de una mala decisión, y aquí todos tenemos que ser parte de la solución. Estar presos a participar, a vigilar, a construir, a participar, una vez logremos pues tener mayor claridad de cuál será el escenario de recuperación de esta entidad, que dependerá, repito, para que no se malentienda lo que estoy diciendo en este programa, dependerá del informe que realice el agente liquidador, el doctor William Valencia Peña, que por cierto mañana estará en el corregimiento de La Chaparrala e invita a una importante reunión con los asociados de este sector en la central de beneficio, y bueno, allí podremos ampliar lo que estoy diciendo hoy. Pero bueno, la idea es que después de que el doctor William Valencia, el liquidador, presente el informe, pues obtener la respuesta de la superintendencia y bueno, poder básicamente viabilizar en términos jurídicos esa posibilidad real de frenar el proceso de liquidación y retomar el control de la cooperativa, permitiendo que se pueda empezar a cumplir los compromisos con los bancos, pagarle a los acreedores y en un plazo no mayor a 3 o 4 años nuevamente hacer viable la cooperativa de caficultores de Andes, recuperando los aportes para los asociados y los beneficios para los miles de caficultores a los que nos importa esta importante entidad. Antes de finalizar, vamos a escuchar el saludo de un caficultor del municipio de Ciudad Bolívar y ya finalizamos el programa del día de hoy. Amigos caficultores, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Hernán Ángel Bolívar. Yo hago parte de la suplencia en la lista que presentamos para el Comité Departamental de Cafeteros con mi compañero Alexander. Soy del municipio de Ciudad Bolívar y soy caficultor de 4ª generación y profesional en Administración de Negocios de la Universidad de AFIT. Los invito para que saquemos adelante la agenda de la unidad cafetera, para que tengamos una buena representación en el gremio cafetero de todos los caficultores del suroeste antioqueño. Usted está escuchando La Voz del Caficultor. Bueno, después de escuchar a Jorge Ángel de Bolívar, pues vale la pena reiterar la invitación que hace Jorge para que podamos participar en esas elecciones cafeteras. Quien les habla, Alexander Taborda, está de candidato al Comité Departamental de Cafeteros y considero que son los caficultores asociados a esta entidad los que podrán determinar si puedo representarlos en otros espacios, pero reitero en este programa, en La Voz del Caficultor, el compromiso de seguir aportando al análisis, a la comprensión de estos temas, pero también a la solución. Así que la invitación es para que los caficultores que nos escuchan a través de la radio y los medios digitales se sumen a La Voz del Caficultor, se sumen también a esta campaña de la unidad cafetera y nos ayuden a defender el cooperativismo gremial cafetero, a avanzar en temas como transferencia tecnológica, empalme generacional y otros temas que abordaremos desde este espacio.
A todos los que me escuchan les agradezco pues la oportunidad de compartir con ustedes estos temas y los invito para que estemos cada 8 días en este medio radial a esa misma hora hablando de los temas importantes, y seguiré pues compartiéndoles información relacionada con el avance de esta gestión que se está adelantando para frenar el proceso de liquidación y retomar el control, salvando, recuperando e iniciando un proceso de recuperación de la cooperativa de caficultores de Andes. Así que bueno, agradecerle a este medio de comunicación por llegar a ustedes y nos escuchamos dentro de 8 días. Un cordial saludo. Es todo por hoy en La Voz del Caficultor. Los esperamos la próxima semana con más temas de interés, porque siempre es importante escuchar La Voz del Caficultor. La Voz del Caficultor.